pendencieros, ¿comprendes? Son también divertidos. Impresiones. Principalmente había dos cuestiones. Se habían dado en México dos grandes masacres, en 68 y en 1971. Esto es el antecedente, digamos, que privaba en la juventud de ese tiempo, en algunos sectores de la juventud. En Avándaro, en 1971, yo creo que con dos frases podríamos ubicar esta época. Una es "El sueño se ha terminado" de John Lennon, esta frase lapidaria que cundió por todo el mundo, y la otra muy importante para México, en 1971, Óscar Oliva, poeta, gana el premio de Aguascalientes y su poemario se llama Estado de Sitio. Yo creo que estos dos elementos son estas dos respuestas, frases culturales. Por un lado, un gran cantante a nivel mundial, y por otro lado, un excelente poeta mexicano, ubican lo que son los 70s, lo que va a dar inicio en los 70s. Sí, era terrible, no digamos las autoridades, ¿no? La misma gente empezar a entender que venía un cambio social, una joven, empezamos a despertar con otras ideas, entonces fue un poco difícil. Vino el movimiento 68, que fue importantísimo, no solamente en México, en el mundo, la revolución intelectual de los jóvenes, que ya querían contracultura, queríamos terminar con lo viejo, el abismo generacional que había, los jóvenes en México sobre todo, ya queríamos destacar porque no nos habían dejado, los jóvenes no teníamos voz en realidad, los rucos eran los que decían cállese y esto se hace, y por eso el gobierno era así, era muy conservador en México. Yo me recuerdo en Avándaro en un momento que los chavos empezaron a sacar unas pancartas y los chavos empezaron a chiflar, no, aquí no venimos a politizar, venimos a oír música y a reventarnos y a expresarnos y a salir adelante, entonces no hubo ningún problema de este tipo. No, porque la gente de Avándaro no era tan politizada realmente, ¿no? Había gente del 68 desde luego, pero no, la mayoría iba al rock and roll, al reventón. En el 71 yo era un chavo que acababa de llegar de la universidad, tratando de inventar el hilo negro con una bandera de libertad muy grande cargada encima y una influencia gabacha de los festivales de Woodstock, Santa Clara, San Francisco, porque viví mis últimos años en California, en busca de encontrar un camino en el rock en México. Originalmente trabajaba yo con él escribiendo libretos de un programa que él tenía en Canal 5 que se llamaba La Onda de Woodstock, y ahí estaba yo de libretista junto con Jaime Almeida y otro equipo de colaboradores, y un día Luis me llamó a una junta, pensé que era relacionado al programa y me presentó en ese día a dos personajes que yo no tenía el gusto de conocer ni lo relacionaba con lo del rock, que eran Justino Compeán, actual presidente del Necaxa y de la tesorería de la Federación de Fútbol, y Eduardo López Negrete, que le decían el Negro. Ellos más bien tenían una compañía que se llamaba Promotora Go, dedicada a la organización de eventos automovilísticos, y cada año ahí en Valle de Bravo, en Avándaro, en el Estado de México, se organizaban ellos una carrera tradicional que se llamaba el Circuito Avándaro, y en el 1971 se les ocurrió complementar la carrera con una noche mexicana previa,
con motivo de las fiestas patrias septembrinas. Y además querían que Luis de Llano transmitiera por televisión la carrera. Y unos amigos, Justino Compeán y López Negrete, llegaron a platicarnos que querían hacer unas carreras y si podíamos contar algunos grupos musicales para complementar un poco las carreras y hacerlo diferente a otros años. Se nos ocurrió organizar un festival de rock con algunos de los grupos que conocíamos en México. Empezamos a contactar a varios grupos, empezamos a utilizar el programa de la Onda de Woodstock para promover el evento y crear conciencia acerca de lo que era un festival de rock. Pero lo que es padre es que este era el primer rock, ¿no? El primer rock era un rock en donde había una traducción, había un ritmo súper fuerte que te daba directamente aquí en el pecho, ¿no? Y la parte rebelde de ese primer rock and roll, tanto en México como en Estados Unidos, como en todas partes, era justamente la parte corporal, o sea, la parte erótica, la parte de fuerzas y de ritmo, ¿no? Entonces, las letras no eran tan importantes. Es decir, las letras no eran el punto central del asunto, sino era esta música rebelde que se enfrentaba a la música que habían oído nuestros padres, que era la música romántica y las grandes bandas y cosas de estas, ¿no? Entonces en esa época lo que buscábamos era comunicarnos con los chaviza, tocar nuestras ondas, ¿verdad? Que nos entendieran, identificarnos con la gente, y sí se estaba logrando, ¿verdad? La verdad sí se estaba logrando la progresa banda, ¿no? Que llegó un momento en que tanta gente que se juntó, ¿verdad? Y venía un boom muy bueno para los músicos, pero pues yo creo que no entendió mucha gente pues lo que estaba pasando en ese momento. Ellos sugirieron a la Revolución de Emiliano Zapata de Guadalajara y a Javier Batis, que estaba muy fuerte en esos días, no tocaba aquí en Terraza Casino. Y entonces fui a ver a Javier Batis, me lo encontré en la oficina de mi socio, en paz descanse, Waldo Tena, que era de los Rebeldes del Rock, y le propuse ir a una noche mexicana, y luego me preguntó cuánto era el presupuesto. Le dije que eran 40,000 pesos para los dos grupos, y dijo, no, pues yo quiero los 40,000 para mí solo. Entonces le dije, no, ¿sabes qué, Javier? Que no se puede, porque me encargaron que haya otro grupo más. Entonces, pues no se pudo, y terminamos medio friccionados ese día. Obviamente, yo nunca le ofrecí un festival, le ofrecí una simple noche mexicana. Si no, pues yo creo que se hubiera aceptado. Yo me enteré de Avándaro por la televisión, por Telesistema Mexicano. Jacobo Zabludovsky anunciando que iba a haber un festival de rock allá en Avándaro, y Zabludovsky en 24 horas, o no sé cómo se llama su programa, yo creo que 24 horas en Telesistema Mexicano anunciando eso. Era increíble, era como un poco manipulador. A mí se me hizo extraño que Telesistema Mexicano pudiera darle aire a un movimiento de rock en México. Pues obviamente Jacobo nos apoyaba la música, apoyaba el movimiento, y tenía un programa que de alguna forma pues comprometió su presentación, porque de alguna forma fue el primero que habló de los festivales de música rock en México a través de la televisión. Y el momento en que vino el asunto de Avándaro, pues él obviamente se dedicó a hacer una información directa de lo que sucedió, pero nunca más lo volvimos a mencionar, nunca más lo volvimos a hablar. Me intento contactar con la Revolución de Emiliano Zapata, y resultó que ya la fecha la tenían comprometida en una gira por provincia, por el Bajío, y el grupo era de Guadalajara, o sea que no hubo mucho chance de contactarlos. Llegué a la junta muy triste y les dije, no hay Batis y no hay Revolución de Zapata. Pero yo tengo a Peace and Love y al Ritual de Tijuana, que son muy buenos y están ahorita jalando muy bien. Pero nada, pues adelante, al fin y al cabo es nada más para los pilotos, las familias, no, gente de confianza, una noche antes, porque la carrera va a ser el domingo 12 de septiembre, y la noche mexicana sería el 11. Nosotros cuando organizamos esto pensamos que iba a ser una carrera y que 5 o 6 mil cuates iban a llegar ahí, y pues iban a complementar las carreras con la rock and rollada, con la rockeada, no rock and rollada, y que iba a ser un evento muy tranquilo, de no más de 5 o 6 mil personas cuando mucho.
íbamos a Peralvillo, por ejemplo, a Felipe Villanueva, y había un lugar en el cual se escuchaba rock por grupos mexicanos, ¿sí? Cantados en inglés también, y con una música bastante aceptable también, como era Duk Dukes, Peace and Love, y estaba la Revolución de Emiliano Zapata. En fin, había bastantes grupos, ¿no? Sí, Tinta Blanca, La Última División del Norte, Búfalo, estaba Mayita con su grupo, en fin. Entonces ya con los 4 en el elenco, por ahí ellos mismos comentaron con algunos otros músicos de aquella época, y de repente me hablaron de la Tinta Blanca, que si no los podría yo incluir. Luego me llamaron los Tequila, me hablaron los Jackie, que estaba con Mayita Campos, ya no estaba Ben Ibarra, y me hablaron finalmente también los de Duk Dukes, Armando Nava. Entonces dije, caray, otros 4. Bueno, pues voy a juntar a los 8, y llegué a la junta con la misma idea de que, oigan, ¿saben qué? Que no importa si van 8 grupos. Me dijeron, no, ya te dijimos que el presupuesto ya no se puede alterar. Digo, no, con los mismos 40,000 pesos se los voy a dividir de a 5,000 a cada uno. Y preguntó Luis de Llano, bueno, ¿en qué grupos son? Entonces ya le di el elenco, y dice, no, momento. Dice, vamos a hacer esto ya mejor entonces como un festival de rock. No había realmente lugares donde la gente pudiera ir a oír rock, más que cafés cantantes que existían. Empezó la época de los cafés a gogó. Los programas de televisión, pues de alguna forma eran inexistentes. Precisamente al asistir a esos lugares, pues se va corriendo la voz, y medios de comunicación, en algunos periódicos, en la radio, en revistas como la de los Rolling Stones, La Piedra Rodante, que tenían publicidad al respecto. En las casas de discos, por ejemplo en Yoko, ¿sí? que tenían publicidad también al respecto, y eran lugares a los que de joven asistía uno para adquirir discos, para conectarse con alguna tocada, en fin, era el medio de publicidad de aquel entonces. Ya nos explican la cosa de Avándaro, pues todos bien emocionados, pues sí, órale, pero música original. Ya se clavó mi hermano, ahora sí, tanto como Felipe y como Ramón, hacer las canciones, tanto como el tema de Peace and Love, el sentimiento latino, Tenemos el Poder. Había una canción que a mí en lo personal nunca me ha gustado, que el tema de los pirados. Esa canción nunca me gustó a mí. Y está también La Chica Voladora. O sea, hay varias canciones que si en esa época hubiéramos tenido la tecnología que hay ahorita, olvídate, para mí hubiera sido un discazo, ¿no? En 1971 yo fungía como director de promoción de Telesistema Mexicano, que era el canal 2, 4 y 5, no existía Televisa, y yo estaba encargado de las promociones de entonces, que era pues una forma en que se promocionaban los programas, con muy bajo presupuesto, con muy pocos elementos técnicos. Hacíamos lo que ahora se hace con computadoras, y de una forma la cantidad de efectos que se utilizan los hacíamos nosotros manualmente, casi con efectos, con las cámaras conectando osciladores y cosas, pero al mismo tiempo de hacer la promoción ya tenía yo la inquietud de producir programas, y empecé a producir un programa musical los domingos en la mañana con el licenciado Saludos, que se llamaba La Onda de Woodstock. No, nosotros ya con 50,000 gentes nos hubiéramos dado por bien servidos. De hecho, yo pienso que los víveres y el abastecimiento de refresco y todo esto estaba calculado como para 50,000. De hecho, la noche anterior que yo estuve probando el sonido, no las luces, sino nada más el audio, toqué y canté con algunos de los Duk Dukes y de Three Souls in My Mind, y al darle las buenas noches, como a las 2 de la madrugada, si acaso habría 8 o 10,000 gentes, era mucho. Pero yo no sé qué pasó esa noche del 10 al 11, que cuando amaneció ya a las 6 de la mañana, y mi papá me fue a despertar al camión de donde estaba yo dormido ahí con los del Three Souls, me dijo, oye, ya todos te están buscando, que qué va a pasar. Le digo, pues que se esperen, ya hay muchos. Me subí a la tarima y veo
en la tarima veo más de 100,000, por poco me desmayo de la impresión, ¿no? Íbamos con la situación de querer adquirir allá los boletos que nos faltaban, ¿sí? Y sin embargo ya no nos cobraron. Es más, ni los boletos nos pidieron, toda la gente que llegaba así como llegaban todos para adentro. No había ni rejas, no había puertas, no había nada en lo absoluto, era al campo libre, al campo abierto. Entonces, como consecuencia, también ellos les hizo falta control a los organizadores. Ir a Vándaro significaba ir a un espacio que estaba cerrado para los jóvenes. Era un espacio donde existían varios grupos de rock en México que necesitaban una forma de expresión. Los jóvenes o estos sectores de jóvenes amantes de rock necesitaban una forma de manifestar su gusto o sus necesidades culturales. Y por otro lado también es una respuesta a una cerrazón política. Y nos fuimos a Vándaro no solamente el 11 de septiembre para estar el 11 de septiembre, sino días antes para acampar allí al aire libre en Vándaro. Y entonces empezó a descolgarse toda la banda, todos los matadores, como les decíamos en aquel entonces. Y pues claro, sí, se fueron cargados, compraron sus cartones de mota antes de irse para allá y llegaron bien cargaditos porque nos gustaba fumar marihuana. Eso todavía creo que le sigue costando trabajo decirlo a mucha gente delante de las cámaras de televisión. Oye, ¿qué chiste le encuentras tú a la marihuana? Pues me gusta, pero últimamente ya no me gusta mucho porque ya se está comercializando. Era la versión del Estado mexicano, de las autoridades, y tenían un gran pretexto para reprimir y para evitar cualquier tipo de manifestaciones. Para ellos cualquier manifestación musical, cultural, era un atentado en contra del poder del Estado. El Estado se había vuelto, al igual que muchos estados en América Latina, en Centroamérica, eran estados dictatoriales. En México obviamente no sucedía en ese sentido, pero sus prácticas eran prácticas de represión masiva y represiones selectivas. Y esto estaba muy ligado a una campaña de desprestigio en contra de los jóvenes. Porque fuimos a fumar mota, fuimos a chupar, fuimos a que nos dieran lo que nos dieran, y fuimos a disfrutar la música con nuestros amigos. Y ese ambiente grandotote fue el que le dijo al gobierno: ya basta de represiones y ya basta de tenernos en un islote en México a los jóvenes. Una novedad increíble para nosotros porque ya se lo debía el gobierno, ¿sí? que nos había estado reprimiendo y había pasado lo de 68, que había sido terrible, ¿sí? Entonces no fácil se prestaba el gobierno para un permiso de esa índole. Entonces, como consecuencia, cuando se presentó esa situación, la gente se volcó, la juventud se volcó sobre de ello. Extraño porque todos estaban en contra de las greñas. Mira, yo te puedo, como prototipo de que la greña significaba que eras marihuano o que eras delincuente o que eras contrarrevolucionario o etcétera. A veces cuando caminabas por la calle con la greña era peligroso, con el pelo largo, estoy refiriéndome al pelo largo. En México no era permitido. Te paraba la tira, en unos cochitos Datsun que andaban, los de la DIP, y te paraban y aunque no trajeras marihuana, te decían que tú eras marihuano y te clavaban un carrujo de mota y te llevaban a los separos y había mucha represión. Y Samudowski
todos los medios de comunicación en ese entonces, manipulados y gobernados por la Secretaría de Gobernación, pues no podían decir nada que no lo permitiera la Secretaría de Gobernación. Porque en aquel tiempo, pues, cuando se oía mucho, como ahora sí, como se oye ahora de la droga, no se oía nada. El que era marihuano, pues era marihuano allá en su casa o en su barrio, ¿no? Pero la gente era más controlada. Lo asombroso que se comenta es que cómo es posible que se hayan juntado tantos chavos de tantas clases sociales en un momento político difícil que venimos pasando y que de alguna forma no se hayan hecho pedazos, ¿no? Porque digo, de alguna forma se reportaron 115 casos de algunos primeros auxilios casuales, ¿no? Cortadas, algún cuate se pasoneó por allá, algún otro se pasó de pelo. Como no se vendía alcohol, no hubo cruzadas, ¿no? No hubo bronca. Eso fue lo asombroso. Yo creo que la magia de Avándaro fue la gente, más que el show. Luis de Llano, en uno que otro momento, ¿no? del festival, nos hizo el comentario al público en general que había unos chavos que traían unos costales de mota y que andaban vendiendo mota ahí entre la gente. Y él hizo mención de que no se iba a vender, de que si la sacaban y la quemaban era gratis todo, ¿sí? Pero nadie iba a hacer negocio con esa situación. Entonces, efectivamente, era amor y paz esa situación, ¿sí? A compartir, departir y pasarnos un rato, un día, de lo más agradable que nos haya pasado en esta vida. Yo quise venir, me valgo por mí misma y es una liviana, muy efectivo estar aquí. Muy buena onda. Sí, es muy buena onda, todos aquí somos hermanos. No, la vida era preciosa, ¿eh? Te digo, si decían que se metían o no se metían, era su rollo. Cada quien tenía su rollo. Cada quien tenía su rollo, pero a mí no me interesaba eso. Yo veía a la gente. No hubo violencia, no hubo pleitos, es más, te digo, todo fue paz y amor. Uno que otro que sí se excedió en alcohol o en cerveza, o que se cruzó a lo mejor fumando también marihuana o algo, que eran las drogas que en ese tiempo realmente estaban de moda, ¿no? Fue tal cantidad de gente que llegaban cientos y cientos de camiones, era una cosa impresionante. Nosotros, tío, estábamos en una parte, en la cabaña que rentamos, en una parte de una colina, y empezamos a ver desde que empezó a llegar poco a poco la gente, desde 3, 4 días antes empezó a llegar. Y cada vez más y más, y fue cuando nosotros empezamos a pensar de qué se va a tratar esto, ¿verdad? No, nosotros no. Al gobierno le atemorizó porque eran jóvenes juntos, primero porque nadie sabía lo que iba a pasar. Nadie pensó que iba a existir Avándaro. Todo el mundo fue a un concierto de rock en el campo, como hippies, ¿no? Es un espíritu de paz y amor, van a tocar, qué buena onda. Y la buena onda, no sea por la buena onda, ¿no? Y punto. Y un gran reventón, eso era todo. Pero nadie se imaginaba que iba a ser un súper reventón gigantesco. La izquierda es muy interesante el papel que toma. Por un lado está esta actitud por parte del Estado mexicano y de la sociedad, de las buenas conciencias en contra del rock. Pero por otro lado la izquierda, y esto no era nuevo en ese tiempo, sino desde los 70s, había una especie de planteamientos en contra del rock, porque decían que era música enajenada, era música que tenía una gran influencia de Estados Unidos, y en esa época el gran enemigo común de toda Latinoamérica era Estados Unidos. En este sentido, la izquierda también marginó al rock mexicano. La izquierda no aceptaba el rock mexicano porque decía que era una música del imperialismo norteamericano. Yo definitivamente
definitivamente lo que creo es que sí, Gobernación, que que envió varios helicópteros que estuvieron sobrevolando el área del festival, se dio cuenta de la magnitud de la convocatoria que tenían estos músicos y dijeron, pues vamos a frenarlos. Y entonces a partir de ahí incluso suspendieron de sus actividades a los locutores de Radio Juventud, a Félix Rano Méndez, a Rubén López Córdoba y a Agustín Mesa de la Peña. Y a partir de ahí lo que le estaban llamando rock chicano dejó de programarse. Esa manera de mover a las masas por medio de ese tipo de espectáculos, ¿sí? Pues ya le dio de qué pensar al gobierno también, y como consecuencia todavía estábamos en Avándaro cuando Luis de Llano, creo, me parece que fue él, quien anunció que iba a estar John Lennon en el auditorio. Pues ahí lo cortaron, esa presentación de John Lennon en el auditorio, a pesar de que ya estaba la venta de boletos y ya había quienes ya habíamos adquirido boletos para ello y todo eso. El gobierno canceló ese concierto. Nosotros andábamos, esa juventud andaba en un encuentro de paz y amor con el hermano. Eso habría que destacarlo. Y la droga no tuvo nada que ver, es decir, en mala onda, en ponernos violentos, en ponernos unos contra otros. Al contrario, nos abría la cabeza y decíamos, es mi hermano. Nos sentíamos libres, nos sentíamos sin ataduras, nos sentíamos que podíamos disfrutar ahora sí que al libre albedrío de cada quien. Si querías estar vestido, si querías estar desvestido, si querías pararte de cabeza, si querías estar tirado, en fin, como quisieras estar, ahí no hubo quien nos limitara al respecto, ¿sí? Pudimos juntarlos a todos y de repente se empezó a armar, llegamos un viernes, ya estaba puesto el escenario, llegamos, ya estaba la gente ahí, ya había 5 o 6 mil personas acampando en el campo. Checamos las líneas de sonido, las pocas luces que había, porque en esa época no había ni robótica ni luz, como ahora que ya sabes que se programa todo y la parte del espectáculo es la luz del sonido. El sonido pues no había consolas de monitores, no había consolas de sala, era una sola consola para todos. Llevamos varias cámaras para poner la unidad, se invitaron a muchas gentes para que cubrieran el evento y de repente pues empezó a llegar gente y pues nunca pensamos que 150,000 o 200, no sabremos nunca. A las 4 ya paramos y dejamos según nosotros el equipo listo y fuimos a hacer la rifa del horario al club de golf de Avándaro y se sortearon los horarios a ver en qué turno le tocaba a cada quien, del 1 al 12. Y empezamos oficialmente a las 7 de la noche con los Duk Duks y ya para entonces pues sí se calcula que habría unas 200 a 250,000 gentes. La noche había estado lloviendo, la gente cansada de haber estado y todo, pero en ese instante que nos tocó a nosotros estar tocando, afortunadamente, Diosito nos mandó un mensaje, no sé, ¿verdad? La gente empezó a prenderse de una forma, así se empezó a levantar toda la gente. En cuanto empezó a amanecer, estábamos tocando y fue una cosa pero increíble, ¿verdad? O sea, cómo se oyó esas voces de la gente que se empezaron a parar y ahí es donde me di cuenta de realmente la magnitud del festival, ¿verdad? Entonces, de este grupo, habíamos 2 grupos, el Taller Experimental Cine Independiente y la Cooperativa de Cine Marginal. El taller nuestro optó por ir a Avándaro a filmarlo, asociados con Cablevisión. En ese entonces Cablevisión estaba haciendo unas pruebas, Luis Gutiérrez y Prieto, de apenas el canal 7 y el canal 10 de Cablevisión, y empezaron a probar con Cine Super 8, y entonces Cablevisión financió esa película realmente, eso creo que nunca lo he dicho. Originalmente ellos la financiaron en ese entonces.
primero que vimos del concierto fue mucha gente desnuda, arriba de las torres del sonido, ¿sí? A lo lejos era lo único que se veía, y no se veía más que gente desnuda, ¿sí? Puros encuadrados, y pues nosotros siempre con la situación de que habíamos estado en algunos hoyos rockeros, ¿sí? Pero no a esa magnitud, ¿verdad? Porque no nos imaginábamos también la inmensidad que iba a ser aquello, ¿verdad? El hecho de que estuviéramos dos mujeres cantantes, auténticas así cantantes, en el Festival de Avándaro, representando a una generación de jóvenes que venían en busca de encontrarse con sí mismos, de encontrar la respuesta a través de la música, a todo lo que ellos estaban cuestionando como generación, ¿sí? Como mujeres, como jóvenes mexicanos. Pues creo que eso lo dice todo. Nosotros en Avándaro, todas nuestras canciones fueron en español. Creo que fuimos de los pocos grupos que todo nuestro repertorio fue en español. Música original y en español. Porque era una de las, para que pudieras tocar en el festival, era una de las cosas que te pedía el organizador. Que te dijeron que muertos y eso, que a mí me conste decir, si los hubo, no. Yo no los vi, nada. Sí hubo cuates que sangrados, que pues ya sabes que hay unos que nos aviendan la botellita y que sabe cuánto. Pero así, graves, ninguno. Tanto los músicos, porque auténticos músicos que pudieron transmitir todo esto que es el momento histórico, la mística, a través de la música llevarles a las gentes el amor y la paz que buscaban, ¿sí? O sea, terminar con el concepto de la guerra, del terrorismo, de la soledad, de que sí realmente íbamos a terminar el milenio, que sí íbamos a pasar de este milenio sin una tercera guerra mundial, que íbamos a llegar a los albores de este nuevo milenio trayendo una verdadera respuesta a la vida, ¿no? Cuando nos tocó a nosotros, nos tocó la luz, nos tocó la mejor gente. A todos les tocó, pero a nosotros en especial, ¿me entiendes? Porque cuando entra el ritual se le va la luz, como 2 o 3 veces. Entonces comienzan pues todos ahora sí a decir, ¿no? De que pues el Pisan le tocó lo mejor. Y de ahí salió el comentario por así, de la grosería que se dijo, ¿no? En la banda, ¿no? Y que dicen que, pues desgraciadamente, nosotros fuimos los culpables, ¿no? Pero yo digo que no fuimos culpables de nada. Fue una cosa que salió, ahora sí, del alma, de que estábamos, por así, viviendo y que la gente te jalaba. A mí me duele, por ejemplo, que la gotita que derramara el vaso, que tanto habíamos cuidado, haya sido, por ejemplo, Peace and Love, que era una de mis bandas que yo representaba y que era la que más triunfó y más prendió a la gente, y de ahí se agarraron para esas malas palabras para prohibir la difusión radial de todo lo que sonara a Avándaro. Yo no creo que hubiera sido el radio el que desayudó, sino creo que lo que se empezó a formar, insisto, porque había muy buenos grupos, pero no había radio para esos buenos grupos porque no grababan porque hacían covers. Creo que estos grupos iban evolucionando hasta hacer su propia música. Ya en Avándaro escuchas canciones propias de Tinta Blanca, de los Duk Duks, de Peace and Love, e inclusive del Tri, y escuchas música propia, pero es música que va de alguna manera avanzando. Es decir, a ver, te voy a decir un ejemplo concreto, que ya no me acuerdo. Los Duk Duks en algún momento de ese periodo pre-Avándaro graban un sencillo que se llama Eclipse. Me acuerdo perfecto, estaba en inglés y ahí la llevaba, pues, ¿no? Tampoco puedes pretender que en la primera explosión salga el asunto, pero son como si hubieran llegado un poco tarde y como si el desarrollo del asunto los hubiera agarrado con los dedos en la puerta. El chinga su madre es como que no cante, pues es como vieja al último, ¿no? De alguna forma no es algo que te agrede y te hace sentir mal. Y obviamente pues el lenguaje del rock no va a ser un lenguaje puritano y fresa, va a ser un lenguaje agresivo, va a ser un lenguaje cabrón.
Va a ser un lenguaje en que estamos aquí y aquí estamos en las ligas mayores, no estamos jugándole al grupito de Parchís, ni estamos jugándole a Menudo, ¿no? Estamos en el rock mexicano, ¿no? Televisa obviamente lo quería grabar porque estando Luis de Llano al frente de la carrera y todo, lo mismo era también que la misma unidad grabara el día anterior el festival de rock. En todo caso lo que necesitaban era cierto tiempo para desplazarse del área de la música al área de las carreras. Pero desgraciadamente, pues con la sobrepoblación que hubo, ya llegó un momento en el que la carrera quedó suspendida definitivamente para no propiciar algún accidente. Hemos tenido pues un poco de mal tiempo porque ayer estuvo lloviendo muy fuerte y siendo ayer el primer día del festival tuvimos una serie de problemas con respecto a la instalación, por ejemplo, del hospital, que traía una serie de equipo que no se podía mojar, con respecto a la situación de los 14 conjuntos que tenemos. Y en esas condiciones, digo, quitando eso del mal tiempo, todo lo demás ha marchado muy bien. La carrera definitivamente parece ser suspendida por motivos de seguridad, eso lo decidió mi hermano, que es el mero director, esta mañana en una junta con todos los oficiales de seguridad. Nosotros grabamos aproximadamente 8 o 9 horas y yo llegué muy contento a México con mis 8 horas, así con mis cintas, y bueno, la cara que me recibieron todos diciendo, es que ¿qué hicieron? No hicimos nada. Pero es que mira los periódicos, sí, es que metimos un error. En lugar de invitar a la prensa política, a la prensa de policía, invitamos a la prensa de espectáculos nada más, y eso les dimos suite en el hotel, los tratamos muy bien. Pero la prensa que va al encabezado de orgía de sexo y drogas, pues obviamente nos hicieron pedazos. Mucho se ha cuestionado incluso sobre las cintas de video que se grabaron en aquella época, para lo que llevó Luis la unidad, y les recuerdo que eran cintas de 2 pulgadas, las cuales nadie en su casa tenía posibilidad de reproducir. Esto hizo que, pues cuando regresó Luis de Llano, las entregara a Televisa, era Telesistema en aquel tiempo, y lo culparon de haber organizado un evento en donde predominó la droga, el amor libre, los desnudos, el desorden, etcétera. Y entonces esas cintas quedaron, a decir de él, por ahí en algún rincón satanizadas, y es posible que existan, es posible que no. Y en la cuestión de la transmisión de la televisión, tanto ellos como Radio Juventud, que estuve apoyando mucho desde antes del evento, estuvieron transmitiendo, el radio transmitió directo, y fue hasta que Písanlo por ahí mencionó algunas malas palabras, unas mentadas, que cortaron la transmisión de radio. Y televisión también, de repente, con Písanlo, no sé si fue disposición de gobernación o algo, en ese momento también cortaron la iluminación que había sobre el escenario. Seguimos con el audio, pero con 2 foquitos de 60 o 100 watts en la tarima, cuando tocó Ritual y cuando tocó Bandido. Y después de ellos, de plano se fue la luz. Entonces se volvió muy controversial todo el asunto, que si nos iban a meter a la cárcel por haber hecho lo que hicimos. Se empezaron a rumorear muchas cosas. Las cintas pues las entregamos. Las cintas en ese momento, esa noche, el licenciado Sabrudowski en su programa de 24 horas pues sacó una nota, pues decían que vamos a atacarlo o vamos a apoyarlo. Pues no podemos atacar porque nosotros lo promocionamos, tenemos que apoyarlo y dejar de hacer tanto escándalo, porque la verdad no pasó nada. El caso es que cuando nosotros nos regresamos, pues nuestras familias estaban asustadas, ¿verdad? Porque ¿qué pasó? Y que fue un degenere, drogas, sexo, lo peor de lo peor, ¿verdad? Entonces nosotros sí, cuando llegamos nos encontramos con unas noticias que pues no sé de qué planeta estaban hablando, la verdad, porque nada de lo que hablaban había existido, de violencia, y atacaron totalmente, y digo los medios de comunicación también, ¿verdad? Atacaron los periódicos, la televisión, todo el mundo se fue, el gobierno, todo el mundo se fue contra el festival. Se habló de que realmente no podíamos atacarlo, entonces se hizo una edición informando lo que pasó, sacando los aspectos más importantes de lo que fue el festival en eso, y se pasó la nota y ahí se acabó. Y las cintas pues fueron de alguna forma guardadas en alguna bodega que yo he investigado varias veces porque pues eran evidencia, ¿no? El periódico sí nos tiró mucho, pero hasta ahí. Y yo creo que todos fueron tirados. A todos se les tiró, a otros por una cosa, a otros por otra,
pero a todos se les tiró. A raíz de eso, precisamente, del festival, después del festival, empiezan a cortar todos los permisos para música aquí en el país, en México, en todos lados, donde todos los shows funky se acabaron, los lugares donde íbamos a tocar se acababan porque no había permisos. Entonces el músico nos quedamos en un momento en que ya no teníamos fuentes de trabajo, ¿verdad? Pues no se mató, pero se contuvo. Empezaron a detener todos los conciertos. Cualquier agrupación de más de 5,000 chavos pues resultaba peligrosa. Pero es que también éramos muy fresas. Nuestros gobernantes eran más fresas. Vivíamos una moral muy diferente a la que vivimos ahora. No había una apertura. No podías decir una palabra altisonante en la televisión. No ibas a la farmacia y comprabas condones como los compras ahora. Las mujeres empezaban a librarse. El anticonceptivo empezaba a existir. Todavía estaba como tabú. De alguna forma, las morales, las familias tenían otra integración a la que tienen ahora. Y a raíz de eso decidimos hacer un movimiento que se llamó Rock sobre Ruedas. Andábamos en un camión de redilas, tocando en las calles, pidiendo cooperación a la gente. Tocábamos con los instrumentos amarrados, la batería, tocábamos arriba y nos parábamos en las universidades, en los politécnicos, en la zona rosa, en el Monumento a la Revolución, en todos lados del país andábamos. Eso que ahora es común en las estaciones de radio, las mentadas de madre, etcétera. En esa época decir una palabra, en esa época desafiar a la autoridad, que era el padre de familia, el director de la escuela y el presidente de la república, era imposible. Porque no viene ese autoritarismo cerrado. Entonces el rock and roll fue la válvula generacional contra todos. Sí, llegamos a hablar a la casa del presidente, con su secretario particular, con el regente de la ciudad, con el secretario de Gobernación, que fuimos con el señor Sentíes, que estaba también ahí, para exponerle que esto era algo que funcionaba, ¿verdad? Haciéndolo con orden, que nos dieran espacios bien, con vigilancia, con baños, que tuviera el joven seguridad y que la gente que estuviera tranquila, que tenía todos los medios a su alcance para disfrutar un concierto, ¿verdad? Pues nos dijeron que nos iban a ayudar, que iban a ver que tenían ellos muchos lugares para poder hacer las cosas bien, todo. Pero empezó a pasar el tiempo y el tiempo y el tiempo y el tiempo y nunca se hizo nada. Por eso es que yo creo que el rock, desgraciadamente, se paró más de 20 años. Obviamente no lo aceptaban porque los agarramos a todos con los pantalones bajados. Nadie esperó que llegara tal cantidad de gente, nadie esperó que no hubiera desmanes como los hay en otros hoyos o lugares ahorita, nadie esperó que sucediera lo que no sucedió. Todo el mundo creyó que iba a ser eso, como dije, la orgía de sexo y drogas que muchos plantean que fue. Acumulamos, no el grupo La Tinta Blanca, sino todos los grupos de esa época. Llevamos a toda la gente, ¿verdad? Que nos fue a oír y mucha gente que nunca había oído, yo creo que el rock and roll, ¿verdad? Porque había de todo nivel, todo tipo de gente, ¿verdad? Cuestión de niveles sociales, de todo. Eso fue una de las cosas también impresionantes de la banda. Que ahí estaba el más pobre con el más rico, el de clase media con el más y el otro con el otro. Y fue una cosa increíble porque no se había dado nunca. Lo que sí fue que pues sí nos perjudicaron mucho porque dañaron la imagen del evento, o sea, nunca vieron lo positivo, la convivencia de las clases sociales, la música tan importante que se estaba desarrollando, el poder de convocatoria de los jóvenes a través de la música. Mira, no le hagas caso, nena, no le hagas caso a tus papás, más sabe el diablo por viejo y él sabe más que tus papás. Eso es para una familia religiosa tradicional de Querétaro, del Bajío, de Jalisco, de los Altos de Jalisco. ¿Cómo suena eso? Eso ahorita, en este momento, les rompe el esquema. Ahorita eso, más sabe el diablo por viejo y él sabe más que tú papás. Por eso no les hagas caso y vente conmigo a parchar. Es Alejandro Lora, en 1970 y tantos. Está rompiendo la educación tradicional de la familia mexicana. Es decir, hay tal
cantidad de emergencia y hay una gran cantidad de problemas políticos que van surgiendo, que los jóvenes toman una posición política muy clara también. Y esto es también producto no solo de Avándaro, sino de lo que estábamos platicando en el sentido de estas grandes represiones que se dieron a finales de los 60 y principios de los 70, que cierran los caminos, y la única opción de manifestarse es un camino político muy bien definido. Las bandas pues estaban muriendo de hambre, entonces tuvieron que recurrir a tocar en bares o en cafés, ¿no? O sea, y ahí se hacían sus grupos y la gente iba y los seguían, ¿no? Entonces todo se encasilla en una especie de rock urbano, entre rock urbano y rockabilly, del que Alejandro es el máximo exponente, ¿no? Y tiene su mérito porque pues ha aguantado y es una leyenda en el rock mexicano, ¿no? Tiempo después, años después, digamos como un contrarresultado o un contrapunto de Avándaro, surge todo un movimiento de lo que yo les llamo de los trovarroqueros, es decir, todo el movimiento rupestre que se manifiesta a finales de los 70, pero que muchos de ellos pertenecían de una u otra manera a Avándaro también, muchos de ellos fueron a Avándaro, y muchos de ellos se plantearon también que era necesario que surgiera un verdadero rock mexicano, y esta yo creo que fue una respuesta muy importante, y es también un producto de Avándaro, todo el movimiento rupestre, lo que fue el rock en español a finales de los 70, principios de los 80, todo esto es resultado también de Avándaro. Pero finalmente es un proceso que, aunque parezca tonto, es como el güey de ahorita que está de moda, ¿no? Aunque parezca tonto, rompe esquemas, rompe incluso la tradición familiar, o sea, la familia tipo Fernando Soler que vivimos nosotros como generación, con un padre como Fernando Soler, una abuela como Sara García y una madre como Marga López, eso es lo que nosotros vivíamos de jóvenes, esa familia. La familia de Juan Orol, o sea, las familias del cine mexicano, esa familia rígida, que era ese padre autoritario, ciego, caprichoso, caduco además, ¿no? Venía del porfiriato además, que no sabía entender a los chavos jóvenes. Nosotros rompimos, fuimos la brecha que rompió, aunque sea feo, y que les permitió a los de ahora tener ese mundo de limbo que no entienden ni conocen. No éramos una generación muy tranquila, a lo mejor ahorita sí, ya es más violenta la cosa con los ponquetos, los escatos, etcétera, podría ser más oscura, pero en aquel tiempo créeme que todo fue blanco, te digo, salvo uno que otro caso de intoxicados, realmente no hubo violencia, no hubo ningún herido, no hubo muertos. John Lennon no estaba equivocado, a partir de los 70 se acaba con toda esa forma de ver el mundo desde un punto de vista más noble, tal vez. Es decir, el sueño ha terminado, quería decir que amor y paz también, esa actitud debería de cambiar, que ya no era la actitud para los años 70, la actitud, ya nos estábamos enfrentando en los años 70 con un panorama oscuro de lo que estaba sucediendo ya en el mundo. Era necesario formas de enfrentarlo a nivel musical, teatrales, culturales, de movimientos políticos. Y Avándaro obviamente está en este momento y claro que es un elemento definitivo en esta situación, pero también hay muchos otros. Entonces yo creo que no, al contrario, yo llego a encontrarme a gente que fue a Avándaro y haz de cuenta que fue un cuento de hadas, ¿verdad? Así, toda la gente que fue a Avándaro es como fue un cuento de hadas, algo que en su vida se les va a olvidar, que lo saben sus hijos, sus nietos, ¿verdad? Inclusive. Entonces yo creo que para toda la gente que fuimos a Avándaro fuimos muy suertudos en haber estado en ese momento, ¿verdad? Tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder. Oh yeah, do the right, do the right, do the right. Oh yeah. Hey, all these young people like we do and I say, yeah.
You got to go, yeah. Do you feel it now? That's alright. Did you feel it? Did you feel it now? Can't you dig it? Yeah, yeah. Alright. Let it down, boy. Let it down. Yeah, down. Yeah, down. Yeah. Todos nosotros tenemos el poder. Yeah, we got the power. Tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder. No, tenemos el poder, 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 tenemos el poder. Todos tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder. Tenemos el poder, 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 tenemos el poder. Just get it, just get it now, just get it now. And so yourself, yeah, communicate. Tienes el poder, comunícale, es tuyo. Son pendencieros, ¿comprendes? Son también divertidos. Impresión. Tratando de inventar el hilo negro con una bandera de libertad muy grande cargada encima y una influencia gabacha de los festivales de Woodstock, Santa Clara, San Francisco, porque viví mis últimos años en California en busca de encontrar un camino en el rock en México. Originalmente trabajaba yo con él escribiendo libretos de un programa que él tenía en Canal 5 que se llamaba La Onda de Woodstock. Y ahí estaba yo de libretista junto con Jaime Almeida y otro equipo de colaboradores. Y un día Luis me llamó a una junta, pensé que era relacionado al programa, y me presentó en ese día a dos personajes que yo no tenía el gusto de conocer, ni lo relacionaba con lo del rock, que eran Justino Compeán, actual presidente del Necaxa y de la tesorería de la Federación de Fútbol, y Eduardo López Negrete, que le decían el Negro. Ellos más bien tenían una compañía que se llamaba Promotora Go, dedicada a la organización de eventos automovilísticos. Y cada año, ahí en Valle de Bravo, en Avándaro, en el Estado de México, organizaban ellos una carrera tradicional que se llamaba el Circuito Avándaro. Y en el 1971 se les ocurrió
Principalmente había dos cuestiones. Se habían dado en México dos grandes masacres, en 68 y en 1971. Esto es el antecedente, digamos, que privaba en la juventud de ese tiempo, en algunos sectores de la juventud. En Avándaro, en 1971, yo creo que con dos frases podríamos ubicar esta época. Una es "El sueño se ha terminado" de John Lennon, esta frase lapidaria que cundió por todo el mundo, y la otra muy importante para México, en 1971, Óscar Oliva, poeta, gana el premio de Aguascalientes y su poemario se llama Estado de sitio. Yo creo que estos dos elementos son estas dos respuestas, frases culturales. Por un lado, un gran cantante. Complementar la carrera con una noche mexicana previa, con motivo de las fiestas patrias septembrinas, y además querían que Luis de Llano transmitiera por televisión la carrera. Y unos amigos, Justino Compeán y López Negrete, llegaron a platicarnos que querían hacer unas carreras y si podíamos contar algunos grupos musicales para complementar un poco las carreras y hacerlo diferente a otros años. Se nos ocurrió organizar un festival de rock con algunos de los grupos que conocíamos en México. Empezamos a contactar a varios grupos, empezamos a utilizar el programa de la Onda de Woodstock para promover el evento y crear conciencia acerca de lo que era un festival de rock. Pero lo que es padre es que este era el primer rock, ¿no? El primer rock era un rock en donde había una traducción, había un ritmo súper fuerte que te daba directamente aquí en el pecho, ¿no? Y la parte rebelde de ese primer rock and roll, tanto en México como en Estados Unidos, como en todas partes, era justamente la parte corporal, o sea, la parte erótica, la parte de fuerzas y de ritmo, ¿no? A nivel mundial, y por otro lado, un excelente poeta mexicano, ubican lo que son los 70s, lo que va a dar inicio en los 70s. Sí, era terrible, no digamos las autoridades, ¿no? La misma gente empezar a entender que venía un cambio social, una joven, empezamos a despertar con otras ideas, entonces fue un poco difícil. Vino el movimiento 68, que fue importantísimo, no solamente en México, en el mundo, la revolución intelectual de los jóvenes, que ya querían contracultura, queríamos terminar con lo viejo, el abismo generacional que había, los jóvenes en México sobre todo, ya queríamos destacar porque no nos habían dejado, los jóvenes no teníamos voz en realidad, los rucos eran los que decían, cállese y esto se hace, y por eso el gobierno era así, era muy conservador en México. Yo me recuerdo en Avándaro en un momento que los chavos empezaron a sacar unas pancartas y los chavos empezaron a chiflar, no, aquí no venimos a politizar, venimos a oír música y a reventarnos y a expresarnos y a salir adelante, entonces no hubo ningún problema de este tipo. No, porque la gente de Avándaro no era tan apolitizada realmente, ¿no? Había gente del 68 desde luego, pero no, la mayoría iba al rock and roll, al reventón. En el 71 yo era un chavo que acababa de llegar de la universidad